buenos días. ¿Cómo anda? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Te escuchamos muy bien, nuestro antropólogo amigo. Es lindo tener un antropólogo en la ciudad. Gracias. Sí, es bueno. Es Muy muy bueno bueno. y necesario. Es sobre todo necesario. Porque, no, el tema es que la gente que estudia ciencias sociales, como uno, M aquí, te dicen, ¿para qué están ustedes? Nosotros estamos para reparar todas aquellas cosas que funcionan mal en la sociedad. Nada más que vos las rastreas un poco más que yo. ¿No? Sí, sobre todo lo interesante de la profesión es que toma herramientas al ser una disciplina que trabaja con las culturas y las sociedades como objeto de estudio, Sí. Y desde una metodología comparativa aporta un montón de herramientas desde diferentes culturas, sociedades, tiempos y momentos para proponer cambios sociales, por lo menos en mi visión de la profesión. De la profesión, tal cual. Yo desde las ciencias sociales y especialmente desde la sociología analizamos el aquí y ahora y cómo modificar diferentes patrones. Y vos traes toda la parte cultural que está muy bueno. Pero hoy no vamos a entrar en ese detalle exactamente, sino que vamos a inaugurar este espacio de reflexión, ¿sí? De conectarnos con nuestras culturas previas, anteriores y con lo que lo que nos conforma, ¿sí? Vamos a tener que ponerle un nombre a la columna y esto va a ser trabajo tuyo, Luis. Hoy vamos a hablar del Año Nuevo de los pueblos originarios. Tal cual. Sí, así que estamos inaugurando este espacio, que ya veremos el nombre. Vamos a ir hablando de diferentes cosas. De hecho, lo que planteaste recién puede ser un tema de trabajo también para algún otro momento. Pero hoy, justo ya que estamos por empezando esta sección, qué mejor que empezar en Año Nuevo. Sí, el equinoccio de invierno. Ya que el Año Nuevo que tuvimos occidental hace 6 meses atrás no dio buen resultado, parece. Bien. Barajemos de nuevo y empecemos con algo que sea genuino desde nuestro territorio. Dale, me gusta mucho la idea y el punto. Jugando un poco con la metáfora esta y este evento. Hay gente que cree, y ya te dejo ingresar directamente, que aquel que ha tomado la caña con ruda el 1 de agosto no se va a enfermar de COVID-19. Así que digo, esto en el barajar y dar de nuevo, recordemos, la caña con ruda la tenemos que ir preparando antes y ahora festejar el año nuevo y quizás se van todos los males. O casi. Sí, de hecho son dos fiestas que están muy vinculadas, ya que provienen de una misma tradición. El 1 de agosto y esta festividad de comienzo de nuevo año o nuevo ciclo para los pueblos sudamericanos. Lo que quería como contar un poco de esto, la fecha que hoy estamos a 19, estamos por charlar es sobre desde el 21 de junio al 24 de junio, son estos 3 días que en casi todo el mundo, esto es una realidad compartida por muchas culturas en muchos momentos históricos, de celebrar estas fiestas. O sea, ¿por qué? Porque justo entre el día 21 y el 24 se da un fenómeno astronómico que se llama solsticio. Hace un rato dijiste equinoccio. Sí, no, Los equinoccios se dan en marzo y en septiembre. Bien, en otoño. Y tiene que ver con un fenómeno que popularmente lo llamamos el Sol está más alejado de la Tierra, y sí, tiene que ver con, de acuerdo a la elíptica de la Tierra, el grado de inclinación del planeta y la distancia del Sol se encuentra más lejos de acuerdo a cada uno de los hemisferios, ¿no? Recordemos que el planeta lo tenemos como dividido en 2 hemisferios, el norte y el sur, que también responden a cuestiones de su circunvalación, su órbita alrededor del Sol y sobre su eje terrestre. Sí. Entonces, esto hace que el Sol esté más lejos en el hemisferio sur durante estos días. Bien. Entonces, estos fenómenos, el solsticio, ¿no? Fue tanto el de junio como el de, a los 6 meses, el de diciembre, el 21 de diciembre, se da el solsticio de verano para el hemisferio sur, y el invierno para el hemisferio norte. Estas 2 fechas fueron muy importantes, sobre todo en los últimos
10 milenios, 9 milenios, sobre todo en sociedades de base agrícola, ¿no? De base de producción agropecuaria. Bien. ¿Por qué? Porque esta manera de ver, esto es general todavía, después nos vamos a enfocar un poco en los pueblos sudamericanos, los solsticios de invierno nos marcan un punto donde, primero que va a venir el invierno, 3 meses de frío, donde no hay mucho trabajo para hacer en los ciclos agrícolas, y está marcando un cierre de un año o de un ciclo de producción agropecuaria. Bien. Después en el invierno se suele descansar, y para la primavera, que en este caso nos corresponde en el hemisferio sur a agosto, recomienza todo el ciclo de producción, ¿no? Sí. Entonces, esto es interesante porque esta manera de ver estaba en Europa y estaba en África, en Asia, en Oceanía y en América, tiene que ver con un ciclo más armónico con respecto a la naturaleza. También ahí tenemos un aprendizaje interesante para tomar. La vida y las sociedades se desarrollaban en torno a cómo funcionaban los ciclos naturales. Claro. Tenemos que pensar que el calendario que nosotros utilizamos hoy en día se llama Gregoriano. Fue un calendario corregido por el Papa Gregorio en el siglo, no me acuerdo, siglo XVI, sí. XV-XVI, sobre la base de un calendario romano que también está corrido. O sea, el calendario romano empezaba en marzo, de hecho empezaba vinculado al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Claro. Y después se lo reacomoda y se impone esta fecha de acuerdo para amoldarlo a la cosmovisión, digamos, vinculada al nacimiento de Cristo y a la cosmovisión occidental, de alguna forma. Nos olvidamos de las raíces o quisimos tapar. De la tradición, digamos, judeo-cristiana vinculada después al Imperio Romano, porque hay que recordar, y muchos de los elementos que estoy mencionando, también en las sociedades celtas, vascas, los íberos, las poblaciones escandinavas, tenían otras creencias y tenían, digamos que actualmente es Europa, otras creencias y se regían por este tipo de ciclos vitales. Claro. Pero bueno, para ir ya al punto más interesante, digamos, la mayoría de las culturas sudamericanas y americanas en total de Abya Yala, de este continente Abya Yala, no entendían el tiempo, o su manera de ver el tiempo no era lineal a la manera, digamos, occidental. Es decir, el tiempo pensado con una línea, ¿no? Como esas nos enseñan en las escuelas, como una línea de tiempo, sino más bien cíclico. Entonces, si bien nosotros llamamos un comienzo, un año nuevo, realmente es un nuevo cíclico. El tiempo es cíclico, es decir, comienza ahora y termina el año que viene, el 21 de junio. Claro. Para recomenzar nuevamente un ciclo. Entonces, no se da esa linealidad y esta historicidad tan marcada como en Occidente de ver al pasado como pasado. En este caso, ese pasado y ese presente y ese futuro está todo el tiempo, digamos, reactualizándose una vez al año. Bien. De hecho, hay una metáfora que se usa en el mundo aymara que es uno está parado mirando al pasado y el futuro está a la espalda, porque nosotros podemos ver el pasado, pero el futuro no lo vemos. Claro. Entonces, siempre estamos teniendo esa mirada recursiva, ¿no? Y cíclica hacia el pasado, pero eso nos permite avanzar igual, o sea, no avanzamos hacia ese pasado, avanzamos hacia el futuro, nomás que miramos al pasado. Esa metáfora es interesante. Bueno, y en Sudamérica, casi todas las culturas, digamos, ahora me voy a mencionar algunas, celebran esta fiesta como muy importante, digamos. Una de las que le voy a contar algo después, es el Inti Raymi. Es conocida esta fiesta, cada día tiene más difusión, o conocido su nombre. El Inti Raymi se celebra en casi todo el mundo andino, en la población sobre todo de lengua quechua, y vinculado a los territorios que pertenecían a el Estado incaico, ¿no? Entonces se celebra desde Colombia, Ecuador. Recién veía el otro participante hablando desde Ambato. Ambato hace grandes fiestas también por el Inti Raymi. No sé este año cómo qué van a pasar, digamos, con toda esta situación Está complicado. Sí,
llegué a escuchar una parte, pero por los amigos que tengo en Ecuador sí está muy complicado Ecuador. Sí, decía que había un abandono total del gobierno, del Estado frente a los insumos, y el Estado de alguna forma te hace responsable si te contagias del COVID-19. Es un poco duro. Sobre todo en las ciudades costeñas, que como Guayaquil sé que estaban mucho más complicadas que por ahí que otras, pero sí en la zona ahí de Riobamba, Ambato, Loja, hay muchos casos. Sí. En Quito también, tengo varios amigos en Quito y contaban eso. Bueno, y después, por ejemplo, otros grupos humanos que celebran y son bastante conocidos esta fiesta, es los mapuches, lo que se llama el Huiñoy Tripantú. Y después hace unos años con Blas Jaime acá en la provincia, que es el último hablante de lengua chaná, Sí. él también recuerda y memora que los chanás y charrúas celebraban también una fiesta que acá tengo su nombre, que es Bilú Tida Au Dioit, que tiene que ver con el sol que alumbra. Y para los pueblos aymara la fiesta se llama Huilcacuti. Y bueno, y los guaraníes celebran una fiesta que es también es un nuevo ciclo para los guaraníes, el Arete Guazú, que es la fiesta grande. Bien. Todos estos pueblos celebran y en este día, ahora el día 20, en general se comienzan las celebraciones en las vísperas, Sí. el 20, y muchos se prolongan hasta el 24, o sea, muchos celebran el 21 y el 24. ¿Has estado en alguna de estas fiestas con alguna comunidad? ¿Tuviste la oportunidad de acompañarlas en este nuevo año? No, estuve en algunos eventos que se hicieron en La Plata. Justo no estaba de viaje en junio, nunca estuve de viaje en junio, pero sí en las comunidades que se organizan y comienzan a tener otro tipo de conciencia o mirada hacia lo nuestro, sí se han hecho celebraciones. De hecho, yo el año pasado hice una acá en mi casa, donde hicimos toda una jornada, pintamos un mural, hicimos una fogata de San Juan, celebramos un poco este día. Pero en las comunidades no, en otras comunidades, digamos, en el mundo andino, sí en La Plata con algunos compañeros descendientes mapuches, hicimos el Huiñoy Tripantú. Se suele hacer en Parque Saavedra, en algunas plazas de La Plata, se reúne gente y celebra esta fecha. ¿Y cómo son las celebraciones cómo celebran un nuevo ciclo, este solsticio de invierno? ¿Qué es lo que se hace o qué costumbres tienen? El que yo iba a citar sobre todo es el Inti Raymi, que se celebra en el mundo quechua. Sí. Bueno, ahora actualmente en la ciudad de Cusco, los 23, 24 es donde se celebra el Inti Raymi y se hace una puesta en escena de cientos de actores, donde se recrea el Inti Raymi en un sitio sagrado que está ahí al lado de la ciudad, que se llama Sacsayhuamán. Y bueno, ese tiene más cuestiones turísticas, digamos, porque es una puesta en escena grande de teatro comunitario, donde hay un inca, donde está toda la gente vestida, digamos, una usanza de tiempos incas. Y después, en varios lugares, las celebraciones más íntimas, no la turística, tiene que ver con ofrendas, corpachar, es decir, dar de beber y de comer a la tierra. Eso también después se va a repetir en el 1 de agosto, y sobre todo tiene que ver con limpias tiene que ver con saumar, hacer limpiezas con humos, con plantas aromáticas, saumar los espacios también, un poco como se hace en el ritual cristiano con el incienso, que digamos, para ver que hay a veces ritualidades que son parecidas y se comparten, y para no ir al choque, hacer extrañezas, ¿no? Claro. Sí, es que hay cosas que se fueron tomando desde las culturas y se fueron mimetizando, pero bueno, no lo pensamos así. Es como
a ver, lo occidental está bien, es lo que estamos acostumbrados y lo otro es lo extraño y en realidad nada que ver. Tenemos que reconocernos y replantearnos de dónde venimos y cómo vivíamos en armonía en la Tierra. Sí, de hecho, iba a mencionar que el Inti Raymi, ¿no? El de junio y varias otras fiestas andinas, se hicieron desde tiempos inmemoriales. Si bien después se dispuso hacia 1430, el Inca Pachacútec la puso como una de las fiestas oficiales en el Cusco y en todo el estado incaico. El último que se celebra con incas, con presencia inca, es en 1535, antes de la invasión y conquista europea. Y hacia 1572, es un famoso texto, el virrey Toledo, que era el virrey de la zona de Perú, digamos, que es donde nosotros también entrábamos, este territorio, dispone lo que llamó la extirpación de idolatrías, donde se prohibió cualquier tipo de práctica y uso de estos rituales y fechas sagradas previas. Claro. Desde ahí se negó toda participación. De hecho, la mayoría de las fiestas fueron reemplazadas por fiestas católicas. Claro. Este fenómeno sucedió también en Europa, digamos, con las tradiciones previas, digamos, celtas, nórdicas, vikingas, germánicas, donde se dispuso una determinada serie de hechos festivos católicos, que son muchas las fiestas que hasta hoy en día son feriado, por ejemplo, que superponen la fecha cristiana o católica sobre la fecha de la fiesta original. Sí, de la pagana. Le cambiaron como el nombre al santo, de alguna forma. Tal cual. Y con esto, por ejemplo, la fiesta que se celebra en gran parte de Europa y en Sudamérica, y de hecho se celebraba acá en Chajarí, que es la fiesta de San Juan, que es el día 24 de junio. De hecho, la fiesta se lo toma como el nacimiento de San Juan Bautista, que es primo de Jesús. Y mirá, qué interesante, el 24 de junio y el 25 de diciembre, para el otro solsticio, el nacimiento de Cristo. Wow, bien. Son fechas, digamos, colocadas, es profeso, sobre todo para en el mundo europeo, las fiestas paganas romanas y celtas y germánicas, y en el mundo sudamericano, estas fiestas que son el Inti Raymi, el Huiñoy Tripantú. Excelente. En la fiesta de San Juan, lo que se hacía, yo había mandado una imagen ahí, un cuadro de Jules Breton, donde se ve del siglo XIX, donde se ve la fogata de San Juan, donde se hacían fogatas, la gente saltaba sobre las fogatas o se quemaban muñecos. Que en otros lugares no se hacía en San Juan, sino se hacía en San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio, y acá en Chajarí, yo el año pasado hice mi primer fogata, pero hace unos años acá en Chajarí, José Oliver hacía la famosa fogata San Pedro y San Pablo, donde quemaban un muñeco. No sé si recuerdan algunos. En calle Champañá. Yo nunca estuve, nunca estuve, pero bueno, estaría bueno revivir este tipo, no este año porque tenemos el distanciamiento social, o bueno, cada metro y medio vamos haciendo, pero es muy interesante y es muy interesante como lo estás planteando, porque decir, el cambiar las fiestas paganas y ponerlas como cristianas, en realidad, digo, es seguir reivindicando a los anteriores. Tal cual, de una manera como oculta o sincrética, es lo que pasa en todo Sudamérica, sobre todo con las religiones, con las cosmovisiones americanas y las cosmovisiones, por ejemplo, africanas que tenemos en todo el continente. De alguna manera se sigue venerando, algunas veces profeso, digamos, explícito, y otras más bien implícito, fiestas anteriores. Claro. El ejemplo del carnaval es una fiesta que venía de épocas romanas y prerromanas, que después se la organiza en torno a lo que a los calendarios, digamos, religiosos católicos, pero en general provenía de las fiestas de fin del invierno, donde el carnaval, que se llama carnaval viene de carne estolenda, es carnes afuera,
que era tratar de ya consumir, porque se asocia al invierno europeo, tratar de consumir en febrero lo que está quedando, que nos quedaron de reserva del último año. Entonces era consumir toda la carne, el vino, la cerveza, bueno, tenía que ver también con orgías, con grandes fiestas báquicas, donde se celebraba el fin del invierno y la posibilidad de empezar de nuevo. Eso es lo que tiene los solsticios, digamos, en muchas culturas, que es, comienza el nuevo ciclo porque se termina lo viejo, que en la Fogata de San Juan, por ejemplo, se quemaban los muñecos como un fin de ciclo. De hecho, hay una película de Fellini donde se ve no me acuerdo, Amarcord. En Amarcord se ve una fogata donde la gente quemaba hasta los muebles viejos, la ropa vieja, como un recomienzo. Bien. Entonces, la fiesta de San Juan sí me atrae volver a hacerla. Yo, de hecho, quería hacerla, había preparado toda la leña para hacerla acá en mi casa y pedir un permiso, por supuesto, para poder hacerla en la calle, como hacía Josengo hace algunos años, y retomar un poco esa idea que nos vincula con una trayectoria histórica mucho más ancestral y antigua, y con la realidad del territorio donde estamos. Bien, me encantó. Luis, nos estamos yendo un poquito con el tiempo, hoy estamos corriendo, pero nos encanta, así que esto lo tenemos que seguir, no sé si el viernes que viene, no sé, o si querés tomar otro tema, pero me encanta el volver a las raíces y entender de dónde venimos, esta parte cultural de que nos estamos olvidando y que en los manuales no aparece. Es súper interesante. Yo creo que ahí está la vuelta y ahí es, bueno, el tener un antropólogo en la ciudad. Yo creo que no tiene desperdicio. Genial. Sí, vamos a ir tocando, podemos continuar un poco con esto y después ir tocando pequeños temas. Hoy, fue sobre todo el evento que se viene. De hecho, íbamos a empezar la semana que viene y después te llamé y te dije, no, tenemos que hablar de esto. Ya que arranca, me parece un buen ciclo comenzar con el año nuevo. Bueno, ¿qué recomendaciones tenés para los creyentes que venimos de que somos raíces originarias, cómo nos limpiamos o cómo arrancamos este nuevo ciclo entre el 21 y el 24? Tiranos un tips. No sé, prendete un saumerio y saumería la casa, ponele. Bueno, eso en general es lo que se hace, digamos, las comunidades hacen, yo también lo practico, de saumar la casa, saumarme a mí, pero sobre todo empezar a entender, ¿vieron cuando nos rechipeamos entre las fiestas en diciembre, de que terminó el año y todo este feliz, próspero año nuevo, pero que a la vez hay como un cambio interno? Bueno, interiorizar ese cambio. Bien. De que comienza algo nuevo, y me parece que justo en este contexto que estamos viviendo, pensar así es bien optimista. Bien. Yo suelo ser optimista por más que sea crítico. No, es así que bueno, entre el 21 y el 24 ya arrancamos el domingo con el Día del Padre, limpiamos un poco la casa, prendemos un saumerio y nos conectamos y arrancamos de nuevo este ciclo. Sí, este ciclo que nos espera y esta columna que nos espera de acá en adelante, que nos va a enseñar muchísimo. Genial. Sí, sobre todo esto de, más allá de la práctica ritual, digamos, que eso la incorpora cada uno, sí el hecho de pensar cómo están las cosas negadas e invisibilizadas de nuestra historia. Sí. Eso me parece fundamental, como pensar que teníamos otro calendario que era mucho más armónico y natural con la existencia y con los ciclos de vida a los cuales nosotros también nos integramos, y ahora, no sé, pensar en las Navidades comiendo lechón me parece una cosa horrorosa, que es alimento europeo de invierno. Claro. Y comelo frío, porque, claro, comelo frío porque te cae mal caliente, o sea, te dicen eso. Tal cual. Bueno, gracias. Un placer, Luis, siempre charlar contigo, así que el viernes próximo tenemos una cita. Muchísimas gracias. Genial, gracias. Dale, un besito, chau. 9:22 de la mañana.